A continuación tenemos un amplificador seguidor de voltaje con un amplificador LM741, un osciloscopio que nos va a ayudar a reflejar el voltaje de entrada y salida respectivo de este circuito, y nuestro voltaje de entrada. Como se puede ver, yo ocupé una señal cuadrática. Nos está marcando que tenemos un voltaje de salida de 1.01. Entonces, lo que queremos dar a entender con este circuito es que el voltaje que se mete es el voltaje que va a salir. Como podemos ver, el voltaje de salida es 1.01, entonces el voltaje de entrada tiene que ser igual al voltaje de salida, que es 1.01. Como podemos ver, ya tenemos simulando el circuito. Vemos aquí nuestro osciloscopio y aquí abajo ya tengo nuestro respectivo onda que nos generó el circuito. Voy a proceder a apagar estos canales que no son los que estoy ocupando, y el canal A o la señal amarilla es nuestro voltaje de entrada. El canal B o el color azul es nuestro voltaje de salida. ¿Qué es lo que nos está diciendo este osciloscopio? Bueno, lo que nos está diciendo es que el mismo voltaje que el mismo voltaje que entra es el mismo voltaje que sale. Por eso están a la par de las pulsaciones que está dando nuestro circuito. Podemos ver que dan el mismo pulso y la misma frecuencia de onda. Entonces eso quiere decir que nuestro circuito está bien realizado, porque nuestro circuito amplificador inversor tiene una entrada y una salida igual, como se muestra en nuestro osciloscopio y aquí en el voltaje de salida. En el siguiente ejemplo tenemos un amplificador como comparador. Igualmente tenemos un LM741 y ahora le hemos añadido unas baterías para poder generar el voltaje que necesitamos para realizar este ejercicio. Tenemos 12 volts y 8 volts de entrada, 12 volts en el ámbito positivo y 8 volts en el ámbito negativo. Ahora, lo que queremos hacer es mandar los 12 volts que están en el ámbito positivo hacia la batería, dando como resultado que sean 15 volts positivos. Ahora, si mandamos 8 volts en el ámbito negativo, mandamos menos 15 volts en el voltaje de salida. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto sucede ya que 12 volts es el rango mayor en el voltaje del ámbito positivo. Entonces, si estos estuvieran al revés, 12 volts y 8 volts, nuestro voltaje de salida sería menos 15 volts. ¿Por qué menos 15 volts? Para empezar, 15 volts son el voltaje que recibe la batería, y el negativo es porque si cambiáramos el lugar, este sería negativo y este positivo, automáticamente mandaríamos la señal más fuerte o más elevada, que sería 12 volts, en el ámbito negativo, porque estaría situada en este lado y serían menos 15 volts. Observemos cómo lo tenemos aquí. Efectivamente, como tenemos los 12 volts en el ámbito positivo, lo que hace es mandar señal aquí, se pasa a positivo, recae en la batería, y aquí nuestra señal positiva o nuestra señal de salida es positiva y son 15 voltios. Ahora, como último ejercicio, tenemos un amplificador sumador inversor. Tenemos 3 voltajes de entrada, 50 milivolts con una resistencia de 480 kilos, 45 milivolts con una resistencia de 350 kilos y 25 milivolts con una resistencia de 720 kilos y una resistencia referente de 150 kilos. Como podemos ver, tenemos un voltaje de salida de 0.30. Pero ¿cómo llegamos a esa opción? Tenemos aquí nuestra fórmula para determinar el voltaje de salida. El voltaje de salida es igual al voltaje referente por el voltaje sobre la resistencia 1 más voltaje 2 sobre resistencia 2 más voltaje 3 sobre resistencia 3.
sustituimos los valores de 150 kiloohms por 50 milivolts sobre 480 kiloohms más 45 milivolts sobre 350 kiloohms, y por último sumamos 25 milivolts sobre 720 kiloohms. Como resultado, nuestro voltaje nos da 0.2909 volts. Podemos observar aquí que nuestro voltaje en salida es 0.30. Lo que hace el voltaje inversor o sumador inversor es mandar una señal, o en este caso varias señales, con sus respectivas resistencias para poder generar un voltaje de salida que sea respectivo a la suma o a la operación de estos últimos ámbitos para poder visualizar nuestro voltaje de salida. Lo que hace el amplificador es mandar esta señal, ya sea en positivo o negativo, en este caso la manda positivo, la manda justo aquí con nuestra resistencia referente, y la manda directo con nuestro voltaje de salida, que es 0.30, o en el ejercicio que hemos revisto aquí y realizamos, 0.2909 volts. Eso quiere decir que nuestro último circuito y nuestro último ejercicio, de los tres que vimos, está correcto.